El gozo, hermanos, trae bendición a nuestras vidas. Cuando estamos enojados, hermanos, definitivamente no hay bendición. No hay paz, no hay tranquilidad en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, por eso el tener gozo es una bendición para nosotros, hermanos. El gozo del que nosotros hablamos como cristianos, hermanos, supera cualquier situación, ¿verdad? Pero cuando hay enojo, cuando hay ira en nuestras vidas, también, hermanos, hace muchas cosas que no son agradables a Dios en nuestras vidas. La pregunta para ustedes, hermanos, ¿alguna vez se han enojado tanto que han hecho cosas, han destruido alguna relación o han tenido conflictos? ¿Nadie lo ha hecho? Bueno, pues creo que todos de alguna manera sí lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, tenemos tanto coraje, tanto enojo, tanta ira, que no medimos las consecuencias, ¿verdad? Y lastimamos, hermanos, y no solamente lastimamos, nosotros también nos afectamos, ¿verdad? Vamos a la primera cita bíblica, hermanos, que está en el libro de Proverbios 16:32. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Si alguien lo tiene, por favor, ¿se puede poner de pie y le da lectura? Dice la palabra de Dios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu, que el que toma. Amén. Gracias, hermana. Bueno, pues este versículo nos dice que aquel o aquella persona que se enoja fácilmente es mejor que una persona. Perdón. Este versículo nos dice que aquel o aquella persona que se enoja fácilmente es mejor que una persona fuerte, robusta, de esas personas que apenas bueno, pues los vemos y están robustos, ¿verdad? Y ni siquiera nos dan ganas de acercarnos a ellos para provocarlos, ¿verdad? Hermanos, en algún momento hemos tenido alguna ofensa, ¿verdad? Todos. Bueno, ¿qué sucede cuando hay ofensas en nuestras vidas, hermanos? Cuando no podemos dominar esa ira o ese enojo, ¿qué sucede, hermanos? ¿Alguien me puede decir? Gracias, hermana. ¿Nadie? Hermanos, ¿nadie ha llegado a tener enojo, así, ira, que no pueda controlarla? Bueno, pues sí, hermana Blanca, dígame. ¿Alguien ha tenido alguna vez algún enojo que se ha convertido como en ira y no lo podemos controlar? Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que todos, ¿no? De alguna forma nos hemos enojado tanto. ¿Y qué sucede cuando nos enojamos tanto, hermanos? No podemos dormir. No podemos dormir porque hay algo en nosotros, ¿verdad? Que no nos deja conciliar el sueño. Pensamos y pensamos y pensamos una y mil veces en la ofensa de aquella persona o de aquellas personas. Pero eso no es lo peor, hermanos. Lo peor es que empezamos a pensar hasta cómo regresarle la ofensa, ¿verdad? Llega a suceder, hermanos, que hay ocasiones que no podemos dormir y planeamos. La mente cuando se enoja, hermanos, pierde control. Totalmente uno pierde el control. ¿Y qué sucede, hermanos? Pues hasta pensamos cómo le vamos a devolver la ofensa al hermano, a la hermana o a aquella persona que nos ofendió, ¿verdad? No sé si a alguien le ha pasado. A mí sí, hermanos. A mí sí. ¿Cuándo? Pues cuando estoy en mi carne. Recordemos que el enojo es una obra de la carne, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros debemos de detectar e inmediatamente, hermanos, tratar de quitar ese enojo, esa ira de nuestras vidas. Amén. El enojo, hermanos, es muy peligroso. ¿Por qué? Bueno, sucede que estoy pasando por una etapa, hermanos, en la que no sabía qué me sucedía, ¿verdad? No sabía qué me sucedía hasta que Dios en su infinita misericordia me mostró. Me dio este versículo que compartimos hace un momento, Proverbios 16:32. A veces no nos damos cuenta qué es lo que nos está sucediendo. Solamente sentimos algo en nuestro corazón.
Bueno, pues resulta, hermanos, de que el enojo nos trae resentimiento, nos trae rencor, ¿verdad? Y por más que nosotros, hermanos, a veces intentemos no sentirlo, si verdaderamente no nos arrepentimos, ese enojo, esa ira no desaparece, hermanos. Lo peor de todo esto es que vamos perdiendo el discernimiento, ¿verdad? Vamos perdiendo como que las ganas de perdonar. Nos aferramos más al resentimiento, a lo que nos hicieron, a la ofensa, que nos es muy difícil perdonar a veces ya, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, el enojo y la ira es muy, muy peligrosa, hermanos. ¿Por qué? Bueno, pues hemos escuchado en todo el mundo que se enojó alguna pareja. ¿Y qué sucede, hermanos? A veces el esposo o la esposa llega a suceder que llegan al homicidio, ¿verdad? Es muy peligroso el enojo, hermanos, la ira. No debemos nosotros como cristianos tomarlo tan a la ligera. Familias se han destruido por cuestiones de enojarse. Hermanos pelean entre sí porque se enojan unos con otros, ¿verdad? Pero con nosotros, hermanos, debe de ser diferente. Diferente, ¿por qué? Porque Dios dice su palabra que Él no puede ser burlado, ¿verdad? Dios es un Padre que nos ama mucho, hermanos. Dice Juan 3:16 que de tal manera nos amó que entregó la vida de su Hijo único. ¿Alguno de ustedes aquí daría la vida de su hijo por algún delincuente? ¿Por algún violador? ¿Por algún estafador? Por muchas situaciones difíciles. ¿Alguien daría la vida de su hijo por esa persona? ¿No? Difícilmente, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo hizo, hermanos. Entonces ahí Dios nos muestra su amor, su misericordia. En la Biblia, hermanos, hubo un hombre que le sirvió a Dios, que fue llamado por Dios mismo para servirle. Este hombre, hermanos, le sirvió a Dios con todo su corazón, le fue fiel, ¿verdad? Siempre fue obediente. Fue un varón que lidió con el pueblo de Israel 40 años en el desierto. ¿Se imaginan 40 años en el desierto lidiando con muchas personas? ¿Qué harían ustedes, hermanos? ¿Qué haría nuestra hermana? ¿Cómo se llama usted, hermanita? Ajá. Belén. ¿Qué haría usted, hermanita? Si usted estuviera con muchas personas en un desierto lidiando con diferentes caracteres. No sabe. Nuestra hermana Yola, ¿qué haría? Bueno, ella va a decir que a lo mejor sí, que soportaría, ¿verdad? ¿Sí, hermana? Bueno, pues algunos sí soportamos, otros no, ¿verdad? Pero Moisés lo hizo, hermanos, lo hizo. Vamos a nuestra cita bíblica, hermanos, que está en Números 20, del 1 al 12. Y por favor, ¿alguien le puede dar lectura? Se pone de pie y le puede dar lectura. Números 20, del 1 al 12, por favor.
y atar a la peña a vista de Dios. Y ella dará su agua. Las aguas de la peña dará de las. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él. Se reunieron Moisés y Aarón delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, Jehová, por cuanto no creyeron para sacrificarse delante de Amén. Gracias, hermana. Bueno, ¿qué vemos ahí, hermanos? Dios le dio una instrucción a Moisés, ¿verdad? Le dijo, ve, levanta tu vara y habla a la roca, ¿verdad? Le dijo, habla. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Le pegó a la roca, ¿verdad? Y no solamente le pegó a la roca, le dijo a la congregación, les habló con voz fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos ahí en Moisés, hermanos? Bueno, desobediencia, pero también vemos la consecuencia de la desobediencia, el enojo, ¿verdad? Moisés se enojó, hermanos. Se enojó y a consecuencia de eso, ¿qué sucedió, hermanos? Moisés no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Vamos a Números. A Números 20. Fue el que leyó ahorita la hermana, ¿verdad? Números 20 del 1 al 12. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí vemos, hermanos, que a consecuencia del enojo de Moisés, no entró a la tierra prometida. Más adelante la Biblia narra que Dios le permitió ver a Moisés la tierra prometida, ¿verdad? Solo le permitió verla. Y dice la Biblia, hermanos, que eran tierras, según lo que describe, que eran tierras con mucho pasto para el ganado del pueblo, ¿verdad? Dice que, narra, podemos imaginarnos que había muchos árboles frutales, ¿verdad? Había mucha tierra donde sembrar, hermanos. Era una tierra muy, pero muy bendecida, hermanos. Y sucede que Moisés trabajó 40 años para el Señor, ¿verdad? Y no entró a esa tierra prometida. ¿Alguna vez nos hemos preguntado nosotros, hermanos, lo que tiene Dios preparado para nosotros? La palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, ¿verdad? Pero hay ocasiones que vemos como que Dios no nos prospera, ¿verdad? O como que nos faltan cosas que necesitamos. Bueno, pues eso, hermanos, puede ser una consecuencia de nuestro enojo, ¿verdad? De que en ocasiones nos enojamos porque no tenemos lo que nosotros queremos, no lo que necesitamos. ¿Y qué sucede? Nos enojamos con Dios a veces, ¿verdad? A veces pudiéramos pensar que no, pero desde el momento que nos enojamos, no nos enojamos con nuestro esposo, no nos enojamos con la esposa, no nos enojamos con otras personas, nos enojamos ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice que en Él subsisten todas las cosas, ¿verdad? Y si en Él subsisten todas las cosas, Él bien puede proveer a nuestros esposos, a nuestras esposas, ¿verdad? Pero si no lo hace, hermanos, quizá estaríamos pasando por la misma situación que Moisés, ¿verdad? Se enojó, hermanos, hubo ira, y durante ese tiempo, hermanos, pues la Biblia lo dice de esa forma, ¿verdad? Que Moisés y Aarón le servían a Dios. Podemos pensar que durante ese tiempo ellos fueron acumulando resentimiento, rencor hacia el pueblo, ¿verdad? Por la desobediencia del pueblo. Sabemos que era un pueblo rebelde, sabemos que era un pueblo desobediente,
un pueblo inconforme, nunca estaban conformes con nada, hermanos. Y siempre decían, nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿verdad? Ellos preferían, hermanos, estar en la esclavitud y tener lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces ahí vemos que no eran agradecidos a lo que Dios hizo, de sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos a una tierra que Él les había prometido. Dice la palabra de Dios, una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Entonces, a través de lo que describe la palabra de Dios, podemos ver que ahí podía haber mucha provisión, hermanos, para los ganados, porque había mucho pasto, ¿verdad? Podemos ver también, hermanos, pues que podemos pensar también, hermanos, que había provisión para todos y provisión en abundancia, ¿verdad? Entonces, si nosotros, hermanos, sabemos que tenemos un Dios de abundancia, tenemos que esperar en Dios, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos, evitar la ira, ¿verdad? Bueno, se me olvidó decirles el título del sermón. A este sermón le puse, no te enojes, eso no es bueno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hoy entiendo lo que mi pastor me decía siempre. Hermana, no se enoje, eso no es bueno. Hoy entiendo, hermanos, por qué me lo decía. Porque por el proceso que estuve pasando de que me enojaba por todo y quería cambiar a muchas personas, hermanos, yo fui cayendo en ese abismo, ¿verdad? Y no me daba cuenta, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, que provoca la ira, ¿verdad? La ira también endurece nuestros corazones, hermanos, ¿verdad? Endurece nuestros corazones y hay ocasiones, hermanos, que ya no somos capaces de perdonar. ¿Por qué? Porque ya no lo sentimos, hermanos, ¿verdad? Hay ocasiones que por cualquier cosa, hermanos, que no tenemos, nos enojamos. Y eso se llama carnalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no tenemos lo que queremos, así de simple, ¿verdad? Pudiendo esperar en el Señor y en el tiempo del Señor, que es perfecto, podremos tener todo lo que necesitamos, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es quien nos lo da. Amén. Vamos, por favor, a Efesios 4, 26, 27. Y la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué sucede cuando nos enojamos, hermanos? Le damos lugar al diablo, ¿verdad? Y como comentaba hace un momento, hermanos, a veces nos vamos a acostar, nos vamos a dormir y se nos olvida, ¿verdad? Pedir perdón o decirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonar, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Lo guardamos, hermanos, lo guardamos. Y si no lo confesamos, si no le pedimos a Dios perdón y perdonamos nosotros, que somos los agredidos, aparentemente, hermanos, porque ya vimos que es una obra de la carne, ¿verdad? No es que el hermano nos haya ofendido, a veces decimos, es que la hermana me hizo enojar, o el hermano, o mis hijos, o mis yernos. No son nuestros familiares, no es la iglesia, hermanos, somos nosotros, ¿verdad? Nosotros porque no hemos podido dominar esos deseos de la carne, ¿verdad? Vamos, por favor, a Mateo 21, 12 al 13. Y si alguien le puede dar lectura, hermanos, por favor, se los voy a agradecer mucho. Se ponen de pie para darle lectura, por favor, quien tenga el versículo. Mateo 21, 12 al 13. Bueno, ¿qué vemos ahí? Jesús se enojó, ¿verdad? Jesús se enojó y vimos en el estudio de teología que era un celo santo, por llamarlo así, de esa forma, ¿no? Que mucha gente le llama un celo santo, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucedió entonces, hermanos? Jesús se enojó, pero Jesús siempre tuvo el dominio de su carácter,
¿verdad? Él siempre, siempre, hermanos, tuvo el dominio de su carácter. ¿Por qué, hermanos? Aparte de ser Dios, dice la Biblia que Él oraba. En su humanidad tuvo, hermanos, ese dominio propio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos, tener ese dominio propio, ¿verdad? Porque hay ocasiones que nos enojamos por cualquier cosa, ¿verdad? Y si nos enojamos por cualquier cosa y no logramos tener ese dominio propio, hermanos, se convierte en algo fatal en nuestras vidas, la ira, ¿verdad? Y eso, hermanos, la ira trae también amargura, ¿verdad? Por si no lo habíamos detectado, también trae amargura. Esas son las consecuencias de la ira, hermanos, ¿verdad? Que a veces no nos damos cuenta y de repente pues ya todo nos molesta, ¿verdad? Por cualquier cosita ya nos estamos molestando y eso se llama amargura, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia de la amargura, hermanos? ¿Alguien sabe? Sí, como lo acabamos de ver, que desechemos la amargura y el enojo, ¿verdad? Es un mandato que nos da Dios, hermanos. Vamos a ver, hermanos, si permitimos que la ira se quede en nosotros, damos lugar al diablo, ¿verdad? Y hay ocasiones que ya no podemos parar todo eso. En Juan 10:10 dice la palabra de Dios que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿verdad? ¿Qué te roba el ladrón, hermanos? La paz. La paz, es lo primero. Nos roba la paz, hermanos. No podemos estar bien en ningún lado. Si no hay paz, no podemos estar bien. Bueno, aquí tenemos a nuestra hermanita Paz, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, no tenemos paz, no podemos estar bien en ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mal está en nosotros, ¿verdad? Dice también que vino a matar. ¿A qué se refiere cuando habla de matar? Bueno, por si no lo habíamos visto, hermanos, vamos muriendo espiritualmente, ¿verdad? A veces ya no discernimos. A veces escuchamos la palabra, hermanos, y como que, ¿qué dijo? ¿A qué se refería? Vamos perdiendo discernimiento, hermanos. A veces la palabra ya no toca el corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo está matando nuestra vida espiritual, hermanos, ¿verdad? Dice que vino a destruir. ¿Qué creen ustedes que destruye, hermanos? Dios tiene un plan y un propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Pero el diablo, hermanos, se empeña en destruir el propósito de Dios que tiene para nosotros, hermanos. A eso se dedica el enemigo. Más adelante en Juan 10:10b, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús vino ¿a qué? A darnos vida, y vida ¿en qué? En abundancia. Amén. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Tenemos un Dios de abundancia, hermanos. Entonces es necesario que nosotros venzamos la ira, el enojo. ¿Para qué? Para que no haya amargura en nuestras vidas, hermanos. Cuando hay amargura en nuestras vidas, hermanos, como les comentaba, es muy difícil ya que nos despojemos de esa ira, ¿verdad? Bueno, amados hermanos, el enojo, la ira es algo muy serio, hermanos. De verdad que es algo, hoy lo entiendo y le doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, pues por la vida también de su esposa, porque también ella nos dice, hermanas, no se enojen, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es algo muy serio, no es cualquier cosa, hermanos, no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la ira nos va haciendo perder sensibilidad y lo peor de todo esto, hermanos, el contacto con Dios, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios escuche un corazón lleno de ira? No. No. ¿Por qué? Porque Él no puede habitar en el pecado. Él es santo, hermanos, y Él no habita en el pecado. Vamos a ver, hermanos, que vemos, hermanos, que cuando nos enojamos no es por causa de los demás, ¿verdad? Es por causa nuestra. Vamos a Gálatas, hermanos, 5:19 al 22.
Hermana Yolanda, ¿le puede dar lectura, por favor? 5:19. Sí, por favor. La palabra de Dios. Manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, iniquidades, pleitos, celos, iras, contiendas, secciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amanece, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas No heredarán. Así es, hermanos, vemos lo peligroso que es. Ahí vimos, ¿verdad? Ahí decía ira, ¿verdad? Entonces es una obra de la carne, pero ¿saben qué, hermanos? Si seguimos practicando esa ira, ¿qué va a pasar? No vamos a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, hermanos. Mi lema antes de conocer al Señor era: el que me la hace, me la paga, ¿verdad? Y sí, hermanos, conocí muchas delegaciones, ¿verdad? A consecuencia de todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que me la hacía me la pagaba, hermanos, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? Eso fue generando en mí odio, resentimiento, rencor. Cuando llegué a los pies del Señor venía llena de ira, llena de rencor, llena de resentimiento. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, de su esposa, de mis hermanos aquí en Cristo, porque me han tolerado mucho, mucho, pero eso no significa que sigan lo mismo, ¿verdad? Estoy buscando a Dios, hermanos, nuevamente. Estoy buscando a Dios. De verdad, hermanos, que pienso en todo lo que Dios ha hecho en mi vida y no me quedan palabras cómo agradecerle el cambio que Él hace en nosotros, porque es Él, hermanos, no somos nosotros. Todo esto lo podemos vencer a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: por tus propias fuerzas nada puedes hacer. Pero a veces estamos tan colerizados, hermanos, que se nos olvida decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. Y actuamos en nuestra humanidad. Pero ¿saben qué, hermanos? Vemos que no resulta, ¿verdad? Por eso es necesario, hermanos, que nosotros vayamos a los pies del Señor y le pidamos la ayuda de su Santo Espíritu, reconociendo, hermanos, que por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a primera de Juan 1:9, hermanos, por favor. Son indicaciones, hermanos, son algunos puntos que les voy a dar de cómo podemos comenzar a vencer esa ira, ese enojo, ese resentimiento, ese rencor. No va a ser de inmediato, tenemos que practicar. Primera de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, hermanos. Bueno, si nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, Él nos perdona, hermanos, pero necesitamos hacer un cambio. Es ahí, hermanos, cuando comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. De otra manera, si no confesamos nuestros pecados y no nos esforzamos por cambiar, hermanos, nunca vamos a ver la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Y a cuántos les gustaría ver la tierra prometida? Amén. A todos, amén, gloria a Dios. Nos gustaría ver esa tierra prometida, ¿verdad? En estos tiempos yo creo que muchos pensamos que la tierra prometida, hermanos, pues en mi caso yo lo veo. Veo la tierra prometida, a Dios bendiciéndome espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya no busco riquezas, hermanos, no busco el bienestar, quiero paz. Anhelo esa paz que solamente Dios nos puede dar. Amén. Bueno, les voy a dar, hermanos, 3 puntos. El primero es el Salmo 37:8. Este es un imperativo, hermanos, lo leímos hace un momento y vamos a volverlo a leer. Vamos a ponernos de pie. Sí, gracias, pastor. Sí.
Salmo 37, 8. Gracias a Dios. ¿Ya lo tenemos todo, todos, hermanos? Bueno, vamos a darle lectura a una sola voz, hermanos. Y la palabra de Dios dice... Perdón, nuevamente, hermanos, a una sola voz. La palabra de Dios dice... Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Bueno, ¿qué nos dice Dios? Es un imperativo, hermanos. Es una orden. Un imperativo es una orden que Dios nos da, ¿verdad? De dejar la ira y de desechar el enojo, ¿verdad? Ese es el primer punto, hermanos. Vamos a practicarlo todos los días. En el momento en que nosotros sintamos que nos estamos enojando, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cambiar nuestra actitud. Amén. El segundo punto dice, evita a toda costa enojarte, pide la ayuda, del Espíritu Santo. Dice, llénate de la palabra de Dios, memorizando textos bíblicos. Santiago 1:19. Por favor, quien lo tenga, se puede poner de pie y le puede dar lectura. Hermanita Luz, por favor. Amén. Bueno, escuchemos, hermanos, a los demás, ¿verdad? Primero escuchemos a los demás y mantengamos esa calma. ¿Sí, hermanos? Escuchemos lo que tienen que decirnos y si algo nos ofende, no contestemos, hermanos. Empecemos a practicarlo, ¿sí? Esto va a ser un proceso, hermanos, pero con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. El tercer paso, hermanos, es debes revestirte cada día. ¿De revestirte de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Por favor, hermanos. Hermana Blanca, ¿le puede dar lectura, hermana Blanca? Romanos 12:2. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Renovar qué? Nuestra mente. Exactamente, hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Leyendo la palabra de Dios diariamente. Antes de cualquier cosa, cuando nuestra mente está despejada, despertamos, hermanos, primero démosle gracias a Dios por ese día y después leamos nuestra Biblia. ¿Amén? De esa manera vamos a poder renovar nuestra mente, hermanos, y dejar atrás esa obra y esas obras de la carne. ¿Amén? Bueno, pues este es el mensaje de hoy, hermanos. Espero que haya sido de edificación a sus vidas. Para la mía fue de mucha edificación, hermanos. Y vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente, Señor, pues de despojarnos de todo lo que nos ha separado de ti, Señor. Rogamos que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, Padre, a renovar nuestra mente, Señor, a acudir a tu presencia con ese gozo, Señor, que tú nos pides en tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas diariamente. Rogamos, Señor, que podamos alcanzar esa tierra prometida que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que en tu infinito amor y tu grande misericordia nos ayude tu Santo Espíritu, Señor, a despojarnos de todo lo que nos ha hecho perder esa relación total contigo, Señor.
En el nombre de Jesús pongo la vida de mis hermanos en tus manos y te pido que seas tú, Espíritu Santo, con cada uno de ellos, conmigo, Señor, ayudándonos, Padre, para poder volver a ese primer amor. Te necesitamos cada día más, Señor, y rogamos que nos ayudes, Padre, para poder renovar nuestra mente, para poder ser hacedores de ella y sobre todo, Señor mi Dios, para alcanzar la estatura del varón perfecto y ser de luz entre todas estas tinieblas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Lo ponemos todo en tus manos y te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? Y bueno, pues eso es todo por mi parte, hermanos, que Dios les bendiga.